vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy en la que vamos a cubrir estos objetivos, ¿no? Como estamos con la metodología del plan de seguridad del saneamiento, vamos a ir al módulo 3, que tiene que ver justamente con esa identificación de eventos peligrosos, la evaluación de las medidas de control existentes y los riesgos de exposición. Además, vamos a trabajar con el módulo 4, que es el desarrollo e implementación de un plan de mejoras incremental, que es justamente lo que vamos a estar haciendo después de nuestra pausa. Y es importante que mantengamos eso, ¿no? Lo del plan de mejora incremental, ¿no? Que dentro de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud era que justamente las naciones, los estados se concentren en hacer grandes planes, ¿no? De décadas, que evidentemente tienen como gran foco la construcción de alcantarillados y plantas. Y luego lo que sucede es que los sistemas que existen actualmente no se les estudia para ver si hay forma de hacerle algún tipo de mejora inmediata, corta, a corto plazo, que permitan asegurar que son seguros y nos terminamos esperando, ¿no? Décadas y décadas a que se construyan las grandes infraestructuras de concreto, como yo les llamo. Y así vamos a tener oportunidad de revisar estas guías para el saneamiento y la salud de la OMS, que no sé hasta qué punto ustedes están familiarizados con esta guía. ¿Han tenido oportunidad de revisar las guías en su momento? ¿No? Perfecto, buenísimo, porque eso es justamente lo que vamos a hacer hoy. Ver qué hay en esas guías, porque hay de verdad muchos tips, ¿no? Muchas sugerencias interesantes, que es el esfuerzo pues, que está haciendo justamente la OMS para devolverle el foco de salud a lo que es el saneamiento, que es un sector realmente tecnizado en las últimas décadas, ¿no? Entonces, para hoy ya hicimos el repaso, ya vimos cuáles serían esos pilares que nosotros quisiéramos concentrarnos en los próximos 12 meses para iniciar procesos de PSS. Estaremos teniendo un primer bloque en el cual vamos a trabajar con el módulo 3. Igual que siempre, nuestra plenaria, nuestro trabajo grupal, luego regresamos a compartir conocimientos, nuestro receso, y vamos a hacer luego el módulo 4 en el cual vamos a hablar sobre estas medidas de mejora que pueden ser incrementales. Lo lindo del día de hoy es que vamos a tener oportunidad de trabajar con estas guías, el libro gordo, que le llamo yo el libro verde, en el cual se puede encontrar tanta información y es muy probable que sea de mucho valor para ustedes, así como sus regulados. Bueno, muy bien, sin más preámbulos entonces, continuemos con nuestra metodología de la planificación de la seguridad del saneamiento. Se recordarán que la semana pasada estuvimos revisando el módulo 1 que habla sobre la preparación para la PSS, dónde lo vamos a hacer, quién tiene que estar involucrado, la descripción del sistema, qué tenemos, qué tecnologías hay ahí, quiénes son los actores claves, qué tipo de grupos de exposición tenemos. Y ahora justamente vamos a hablar sobre los riesgos. Y aquí importante es que vamos a identificar cuáles van a ser los eventos peligrosos que hay o que se presentan, al cual están expuestos los grupos de exposición, y vamos a hacer la famosa análisis de riesgos de la salud para identificar qué tan significantes son esos riesgos. Porque verán que van a salir muchísimos, muchísimos. Yo tuve la oportunidad de hacer el ejercicio con los colegas de Sudáfrica y salieron como 85 riesgos. Y luego de ahí hay que, sí, y luego de ahí hay que ver justamente a cuál nos vamos a dedicar. Y justamente luego salió que no necesitábamos realmente construir una planta una gran planta y un gran alcantarillado. Sencillamente había que al menos identificar quiénes eran los que estaban sacando los lodos de la fosa séptica, hacer una serie de estándares, de hacer monitorear, vigilar. O sea, hay otras opciones de las cuales estaremos hablando después de de esta primera parte. Muy bien, ¿claro lo que vamos a hacer hoy? Bueno, entonces vamos a continuar con el módulo número 3, que tiene un nombre tan grande
que es identificación de eventos peligrosos, evaluación de las medidas de control existente y los riesgos de exposición. Aquí básicamente es identificar cuáles son los riesgos y cuán significantes estos son, ¿no? Básicamente aquí lo que queremos es asegurarnos de proteger la salud pública. Entonces, este módulo 3 primero nos permite hacer un inventario de todo lo que puede salir mal en el sistema y además nos va a permitir que esos esfuerzos, esas inversiones, ese poco dinerito que tenemos, justamente sean invertidos en esos puntos del sistema donde están los más grandes riesgos a la salud. Entonces, solamente podemos hacer eso si realmente hacemos un barrido de principio a fin en todo nuestro sistema y poder decir, ajá, aquí es donde está el mayor riesgo. Entonces, dediquemos la platita para justamente esos riesgos que son los más significativos. Si ustedes tienen la oportunidad de revisar el manual, se darán cuenta que pues, hay una serie de pasos donde se identifican los peligros, los eventos peligrosos, se identifican las medidas de control, se evalúan y luego se hace ese análisis de riesgo del cual ustedes ya lo conocen porque en la primera sesión hace una semana justamente tuvimos una tablita donde nos presentaban un resultado final, ¿no? Y al final, ¿qué vamos a obtener como resultado? Este cuadro de evaluación de riesgo y esta lista priorizada de los eventos peligrosos que nos orientan a las mejoras del sistema, ¿no? Insisto, esto nos garantiza que las inversiones posteriores en mejoras y en monitoreo respondan en primer lugar a los mayores riesgos para la salud. Entonces, normalmente, o sea, insisto, ustedes como reguladores no son quienes van a llevar a cabo este tipo de evaluación. Esta evaluación la tendrían que hacer, primero es un proceso liderado por sus regulados, con los diferentes partes interesadas, los diferentes actores claves en ese sistema en particular, ese sistema de saneamiento en particular. Entonces, ellos van a estar trabajando con este cuadro de evaluación de riesgos, ¿no? Este cuadro de evaluación de riesgos se ve así. Fíjense que es un cuadro en el cual nosotros hacemos un resumen absoluto de todo lo que puede salir mal en el sistema. ¿Ok? Entonces, aquí se condensan básicamente los peligros, los eventos peligrosos, los grupos de exposición, las vías de transmisión, las medidas de control existente, qué tan eficaces son y contienen también la evaluación de los riesgos. Muy bien. El cuadro comienza siempre con el paso del saneamiento. Y para esto es fundamental tener un sistema de saneamiento bien descrito. Esto tiene que estar, por ejemplo, aquí tenemos, por ejemplo, paso 5, inodoros con arrastre de agua que vierten en canal. O sea, ya sabemos exactamente el paso del saneamiento en el cual nos encontramos. O transferencia mediante camiones de vaciado, o disposición de lodo fecales en los canales, o será planta de tratamiento, las rejillas, o el tanque anaeróbico. O sea, exactamente el componente, el paso del saneamiento en el cual nos encontramos. Y esto, por aquí, siempre iniciamos, por este paso del saneamiento. Luego viene lo que nosotros llamamos los eventos peligrosos y los peligros. A ver, esto es una traducción que se hizo de las palabras hazards y hazardous events. Y por alguna razón la OMS lo tradujo esto como peligro y evento peligroso. ¿Ok? Me decía Luis, pero ¿por qué le pusieron eso? Y pues yo no sé, eso fue el traductor de la OMS que llamó hazard peligro. ¿Cuál era la otra opción que tú decías, Luis? Que se podía llamar como... Riesgo, creo que era, que había dicho. Ah, pero riesgo es riesgo. No, riesgo no era, era No, no otra, era otra cosa. Entonces, peligro y evento peligroso. El peligro no es lo mismo que el evento peligroso. Cuando nosotros hablamos de peligro, estamos hablando de un componente biológico, químico o físico que puede causar daños a la salud. Entonces ahí está sencillo, son objetos punzantes que pueden cortar a la persona.
El agua que la ahoga a la persona si se cae en un tanque. El químico que sale de las plantas de tratamiento de cuero que se echan directamente al alcantarillado. Y obviamente nuestros agentes patógenos, los virus, bacterias, protozoas y parásitos que están dentro del agua. Entonces, cuando estamos hablando de peligros es quién puede hacer daño. Y ahí son, el 99% de los casos son microbios, microorganismos dañinos, virus y bacterias. El COVID, pues, ese es un peligro, el COVID, ¿ok? Mientras que el evento peligroso es la situación, es la circunstancia, es el incidente que produce o desencadena un peligro, que aumenta la concentración de un peligro en el medio ambiente o que no elimina un peligro en el entorno humano, ¿no? Es el cuento que se echa. Entonces, está claro, ¿no? Cuando hablamos de peligro son los microorganismos, algo punzante, el agua que ahoga, algo que hace daño, y el evento peligroso es el cuento de cómo ese agente hace daño. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí un ejemplo. Peligros son peligros biológicos, la bacteria, los virus, pueden ser químicos como la toxina, físicos, el agua, porque ahoga, ¿no? Y el evento peligroso es ingerir agua contaminada tras caer en un canal de aguas residuales. O sea, ahí se está echando el cuento. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ingirió agua contaminada tras caer en un canal de aguas residuales. Y ahí hay un efecto de la salud, que puede ser diarrea, irritación de la piel o el ahogarse, ¿no? Entonces, eso es importante y por eso justamente que es fundamental para nosotros tener una buena descripción del sistema y saber, por ejemplo, si no hay algún tipo de medida de control que ya está asegurándose que ese evento peligroso no suceda. Entonces, fíjense aquí que nosotros tenemos esta diferenciación, ¿no? ¿Cómo saber qué es un peligro y cómo saber qué es un evento peligroso? Un buen evento peligroso cuenta una historia. Y ahí siempre uno se da cuenta que un evento peligroso está bien escrito si el evento peligroso te echa el cuento de cómo fue que el villano, que es el peligro, como los microorganismos, le hacen daño al ser humano. Entonces, el villano es el peligro y el evento peligroso es la historia. Dice lo que ocurre, es decir, cómo ese villano causa daño. Por ejemplo, trabajadores ingieren patógenos en las aguas residuales sin tratar durante las actividades de mantenimiento en los desagües abiertos. Entonces uno ya se imagina el cuento entero, porque eso también es fundamental para identificar luego las medidas de control. ¿Queda claro la diferencia entre peligro y evento peligroso? Sí, ¿no? Sí, acá partieron con el riego de aguas servidas crudas en las hortalizas de consumo directo, entonces ahí hubieron muchas enfermedades entéricas y la hepatitis, el tifus, en las épocas, la década del 90. Por eso se partió con todo el saneamiento acá. Ajá. Y el evento peligroso es consumo de productos de la agricultura contaminados con patógenos que han sido irrigados con agua sucia. Claro, ¿no? sin tratar, claro. Sin tratar, y ahí se da cuenta uno qué fue lo que sucedió, ¿no? Perfecto, entonces el peligro siempre es el villano, el malo, el que hace daño, el que causa la enfermedad, el que corta, el que ahoga, el que daña, y siempre son biológicos, físicos y químicos. Y el evento peligroso es el cuento, la historia, ¿no? Entonces, igual acá en los bordes costeros nosotros tenemos harta costa y el agua servida se estaban descargando directo al mar. Entonces se empezó a sanear todo eso también, porque no se podían ocupar las playas. Exactamente, ¿no? Entonces, bañistas se enferman de enfermedades entéricas porque se vayan a las playas contaminadas con agua y uno ahí se entera. ¡Ay! Tenemos dos opciones, o prohibimos que la gente se bañe, ¿no? Porque eso también es una solución. O nos encargamos de las aguas sucias y las tratamos antes de echarlas, ¿no? Entonces, fíjense, uno siempre describe su evento peligroso, ¿no? Y fíjense que el evento peligroso llega hasta el punto de decir ingestión tras el contacto con excrementos en inodoros no funcionales, ingestión tras el contacto con aguas residuales crudas durante el funcionamiento de camiones de vacío, o sea, el vaciado de camiones,
Ingestión tras el contacto con lodos fecales vertidos sin tratamiento en canales. Entonces, ¿qué sucede aquí? Que básicamente la Organización Mundial de la Salud nos pide que en el evento peligroso incluyamos las llamadas rutas de transmisión. Entonces, en total tenemos 6 rutas de transmisión. La primera es la ingestión no intencional luego del contacto con aguas residuales o excretas. Es decir, llega este niño, va al baño, toca la taza donde se sienta, se llena de caca las manos y luego se muerde las uñas. Típico. No se lavó las manos, pues evidentemente se metió la caca en la boca cuando se está comiendo las uñas. Típico. Ingestión de agua contaminada. También, ¿qué sucede? Tenemos estas letrinas, estos pozos, los cuales percolan por cada, las aguas subterráneas no están muy cercanas, se contamina, la gente saca esa agua y toma agua y se enferma. La otra ruta de exposición, como bien lo había dicho Verónica, el consumo de productos contaminados. Las aguas, básicamente ni disueltas, se echan directamente al canal. Los agricultores no son tontos, ellos saben que esas aguas residuales tienen un montón de nutrientes que hacen crecer sus plantitas, utilizan esas plantitas, venden sus productos, la gente no lava las verduras y se enferma. Esa es otra ruta de exposición. Contacto dérmico, esto sucede muchísimo, sobre todo el problema con los helmintos, que están estos parásitos, huevos de parásitos que son lo más complicado para uno como ingeniero sanitario. ¿Cómo desactivas a los helmintos? Los helmintos, sobre todo los huevos, eso aguantan de todo. Entonces los campesinos o los niños, ¿no? Como decía yo, hay defecación al campo abierto en todo el pueblo. Están los niños jugando con los piecitos desnudos. Evidentemente entran, ¿no? Entran todos estos parásitos a través de los piecitos. También, por ejemplo, los campesinos, hay muchísimos agricultores que trabajan sin zapatos y evidentemente utilizando aguas residuales, pues habrá uno que otro huevito y para adentro la gente se enferma. La otra ruta de exposición es, por ejemplo, los vectores, las moscas, mosquitos, cucarachas. Esos son grandes vectores de los patógenos y hay que realmente controlarlo. Y lo último son la inhalación de aerosoles y partículas. Esto sobre todo en el caso de la irrigación, se da el caso de que existen patógenos que son tan pequeñitos que perfectamente pueden estar en las bolitas de microbolitas de agua y puedan ser entonces respiradas por las personas que están alrededor. Entonces, fíjense, ¿por qué es fundamental conocer esta ruta de transmisión? Porque lo que nosotros queremos es que esos patógenos no entren en el cuerpo. Entonces, si nosotros sabemos que la enfermedad es a través del contacto dérmico, pues pónganse botas, ¿no? Si sabemos que el problema es que la gente no se está comiendo las uñas y la gente se enferma por falta de higiene, pues bueno, entonces vamos a lavarnos las manos. Y está justamente esto es que lo que nos está invitando la OMS es realmente entender cómo la gente se está enfermando a causa de un sistema de saneamiento que no está gestionado de forma segura. Pero entendamos lo que quizás no tenemos que necesariamente construir una gran planta de tratamiento, sino lo que tenemos es que lavarnos las manos o de repente asegurarnos de hacer un monitoreo en las aguas subterráneas. Y habrá formas que no realmente sean muy intensivas de capital para asegurarnos que, vale, no se puede tener un sistema de saneamiento a 1000 con una alcantarilla y una planta perfecta, pero bueno, pero con lo que tenemos, ¿cómo nos evitamos de cortemos estas rutas de exposición? ¿Ok? Entonces, ingestión no intencional, ingestión de agua contaminada, contacto con productos contaminados, contacto dérmico, los vectores, las cucarachas, las moscas y la inhalación de partículas. Sí, Germán, cuenta. En este caso lo que podríamos estar hablando es que en esta parte, digamos, a la hora de identificar las rutas de expedición y transmisión, podríamos pensar también en la mitigación para
para ir identificando tal vez que cosas tan sencillas como estas nos pueden ahorrar una inversión muy grande. Claro. Justamente por eso es que la OMS nos pide que analicemos cómo llega ese parásito al cuerpo de esa criatura, porque va a haber formas de eliminarlo, o sea, poner una barrera para que no sea tan costo intensiva, más inteligente y más obvio. ¿Ok? Por eso es que ellos nos invitan a hacer este análisis tan específico. La intención de ellos es, vamos a ver el saneamiento como una serie de prácticas y no necesariamente un conjunto de tecnologías. ¿Ok? Bueno, entonces recordemos que las rutas de exposición son muy importantes. Luego de esto, fíjense que nosotros ya sabiendo la ingestión, pues la mayoría de las veces son estos patógenos microbianos, los patógenos, los microorganismos que, bueno, en un gramo de caca hay como 70 millones de animalitos de estos, ¿no? Muy bien. Luego de eso, nosotros tenemos que identificar a los grupos de exposición. Por ejemplo, ya les contamos, ¿no? U normalmente es de usuarios, la W de trabajadores, pero ustedes le pueden, o sea, quien lo está haciendo le puede poner T de trabajadores, L de comunidad local, etcétera. Pero aquí es importante que cuando sus regulados hagan esto, realmente consideren cuánta gente hay. Porque yo les voy a contar mi experiencia, por ejemplo, en Irak. En Irak, todos los riesgos más altos eran todos relacionados con los operarios. Y yo no te digo a ti que no está bien, claro, claro que esa gente importa. Claro que hay que asegurarnos que nuestros operarios están haciendo un trabajo que asegure y no los ponga en riesgo. Oye, pero son 60 y estamos hablando de 1 millón de personas que pueden estar consumiendo agua contaminada con toda la percolación de todos los sistemas in situ. Y ahí no hay un riesgo, ¿no? Entonces es fundamental saber de cuántas personas están expuestas a ese riesgo para saber la magnitud del problema de seguridad de seguridad del sistema. Luego tenemos la medida de control, ¿no? Una medida de control es cualquier acción o actividad o barrera que puede prevenir o eliminar un peligro relacionado con el saneamiento o reducirlo a un nivel aceptable. Entonces, normalmente para saber cuál es el riesgo residual, uno tiene que conocer qué medidas de control ya existen. Puede ser, por ejemplo, que ya haya una planta de tratamiento, pero allí uno tiene que siempre considerar cuán efectiva es esa medida de control, cuán podría ser, suponiendo que siempre funciona bien, es una cosa, es la efectividad de la planta de tratamiento construida hace 60 años, y otra cosa es la práctica, es decir, teniendo en cuenta la situación real, la aplicación de las normas, los reglamentos existentes, las prácticas de operación, ¿no? O sea, uno dice, no, pero no hay problema, no debería haber casos de COVID, porque hay las vacunas y hay también las máscaras. Ajá, pero ya va. ¿Las máscaras en la práctica se las pone la gente o no se las pone? Entonces, cuando hagamos el análisis de nuestros controles existentes, siempre pensemos en la validación. A ver, descripción, sí, hay inodoro, pero, ajá, ¿eso funciona o no funciona, no? Y la validación significa cómo nosotros sabemos que ese sistema funciona, esa medida funciona o no. Luego, lo que vamos a hacer es lo que ustedes ya vieron la clase pasada del lunes pasado, es la evaluación de los riesgos. Y para esto utilizamos esta evaluación de riesgo semi-cuantitativa, que lo que hace es darle un valor a la probabilidad y un valor a la gravedad. Esos dos números se multiplican y te da un riesgo. Según la OMS, ellos proponen estas descripciones de probabilidad que van desde muy probable, improbable, posible, probable, casi seguro. Y también tienen unas descripciones de gravedad: insignificante, leve, moderado, grave, catastrófico. Cuando uno selecciona el descriptor, luego hace la multiplicación correspondiente y eso te dice si es un riesgo bajo, medio, alto o muy alto. Ojo,
que nosotros estamos en toda la libertad de tener nuestro sistema de evaluación. Es decir, si ustedes no están convencidos de una descripción de gravedad tal como esta, pueden perfectamente definir el de ustedes, ¿no? Y así lo que se hace justamente es que aquí se define una probabilidad, una severidad o una gravedad y se da un puntaje y ese puntaje te dice si es bajo, medio o alto. ¿Ok? Lo verán aquí. Leonela, la probabilidad, ¿cómo se...? La ¿Es probabilidad, ese que está acá? sí, la probabilidad es, tú puedes decir que es muy improbable, improbable, Ah, ya, es el número, posible. ya. Ajá, básicamente viene Ese de número aquí, que se ¿no? usa en la fórmula, ya. Exacto. Entonces, no ha ocurrido en el pasado y es altamente improbable. Improbable. No ha ocurrido en el pasado, pero podría ocurrir. Y así ustedes verán que como esto básicamente es totalmente, es una cuestión de percepción, se asigna entonces un número, esto lo multiplicamos y nos da 4 por 2, 8. Y 8 corresponde a riesgo medio. ¿Ok? Muy bien. Y finalmente, tenemos que considerar el cambio climático. Y esto tiene que ver que el cambio y la variabilidad del clima pueden modificar tanto la probabilidad como la gravedad de los peligros o los eventos peligrosos, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de que se produzcan determinados riesgos de eventos peligrosos pueden aumentar o disminuir debido al cambio climático. Por ejemplo, en condiciones de sequía, la frecuencia del desbordamiento del alcantarillado puede reducirse, ¿no? Pero el uso de las aguas residuales no tratadas, eso pudiera aumentar el riesgo de el consumo de productos contaminados, ¿no? Aunque puede ser muy difícil asignar valores exactos a la probabilidad de los escenarios futuros, es necesario que nosotros estimemos esas probabilidades futuras y se tengan en consideración a la hora de hacer una evaluación de riesgo. Por ejemplo, en el caso de tormentas o ciclones, la infraestructura puede resultar dañada, ¿no? De la misma manera, la gravedad de los eventos peligrosos también puede cambiar, ¿no? Por ejemplo, el vertido de efluentes a un río es mucho más significante durante la sequía, ya que la concentración de contaminantes es más alta, ¿no? Por lo tanto, necesitamos considerar las proyecciones de cambio climático para estimar el riesgo y cuando no estén disponibles hay que considerar diferentes escenarios climáticos. Entonces, hay que dar prioridad a esos escenarios climáticos que supongan el mayor aumento del riesgo. Lo que sucede es que, lo que dice la OMS es que ya de por sí es una cuestión de suponer, ¿no? Estamos suponiendo el riesgo. Y además de eso, suponer el riesgo en un escenario totalmente desconocido. Por lo tanto, lo que nos propone la Organización Mundial de la Salud es que nosotros estimemos si sube o baja el riesgo o se mantiene igual en escenarios de cambio climático probable. Entonces ellos básicamente lo que nos dicen es, a ver, si tu escenario es de sequía, ¿el riesgo aumenta, disminuye o permanece igual? O si tu escenario es de precipitaciones más intensas, entonces este riesgo aumenta, disminuye o permanece igual. Y ellos solamente lo que nos proponen es que escribamos más, menos o igual en esta parte de la tabla para saber, ¿no?, cómo va a cambiar el riesgo y cómo prepararnos para un escenario como ese para asegurarnos de que mitiguemos ese riesgo. ¿Ok? Entonces aquí obviamente necesitamos una justificación con comentarios, pero lo que no nos dice la OMS es ponte a multiplicar números que de por sí son todos muy inciertos. Y ellos para simplificar este proceso, lo que nos piden es que sencillamente digamos más o menos. ¿Alguna preguntita hasta aquí? Ahí se podría poner también el tema de sequía, el tema de los incendios forestales, que Claro. las plantas de tratamiento de agua salada están inmersas en sectores que están lejanos de la población y
y no ha pasado que algún incendio acá ha llegado a alguna Pues, planta, entonces han tenido que tomar medidas al respecto. totalmente. Hacer zanjas, proteger la infraestructura. Aquí básicamente se le pide que dependiendo de las condiciones locales, el equipo de la PSS indique cuáles serían los 2 escenarios más probables de cambio climático, ¿no? Obviamente casi la mayoría dice sequía e inundación, pero pueden ser tornados, pueden ser, inundaciones, fuegos, temperaturas muy altas, dependiendo de cuál podría ser el cambio climático en ese caso. ¿Ok? Bueno, muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es justamente hacer este ejercicio. Vamos a ver cómo les va, porque sus regulados tendrán que hacer algo semejante, ¿no? En este caso no tenemos 20 minutos, vamos a tener 17 minutos, pero fíjense que una vez más en su biblioteca, si ustedes se van a la sesión 3, ¿sí lo montaste, Roberti? Ah, sí, aquí está, mire. Entonces aquí tenemos el impreso, análisis de riesgo para la salud. Entonces se van al grupo 1 y veremos al ejercicio grupal 1, perdón, y veremos que aquí les va a salir este documento ya listo, en el cual van a ver que ustedes van a hacer este ejercicio para el caso de Newtown. Ustedes verán que en la página 2 hay un sistema sin conexión al alcantarillado, donde hay una serie de eventos peligrosos ya identificados con los respectivos grupos de exposición. Y también hay un sistema de saneamiento 2 con conexión al alcantarillado, donde hay también una serie de eventos peligrosos ya identificados con sus grupos de exposición. Entonces ustedes lo que van a hacer es, lo primero, decidir en sus grupos. Vamos a hacer 2 grupos. Jorge, ¿estás disponible para el grupo? ¿Para trabajo en Sí, grupo? Ah, perfecto, buenísimo. buen día. No, estoy en otro lugar y la conexión a internet que no es buena, así que por eso le corté el audio. Ah, pero sí podemos enviarte a un grupito para que hagan una actividad en grupo. Perfecto. Ok, bueno, muy bien. Entonces, lo que van a tener que hacer aquí es identificar con qué sistema van a querer participar y luego van a elegir 2 eventos peligrosos y realizar una evaluación de riesgo. Obviamente van a tener que hacer varias suposiciones, porque esto no es el caso de sus países ni de su sistema, pero lo que queremos es que pasen por este proceso para justamente ver de qué se trata. ¿Ok? ¿Tienen acceso al documento en Word? ¿Sí? ¿Lo consiguieron? Está aquí, mira. Si vamos a la biblioteca, vamos al día 3, que es martes, vamos al impreso eje 1, análisis de riesgo, conseguirán este documento ya listo con el que podremos trabajar el día de hoy. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer 2 grupitos, 2 y 2, y así tenemos para trabajar hasta las y punto. ¿Ok? Adelante, Luis. ¿Cómo le fue en el ejercicio? Bien, bien, bien. Sí. Esperamos Vale, que claro. Básicamente aquí lo que queríamos era exponerlos a lo que les tocaría a sus regulados, ¿no? Y yo tengo un par de preguntitas, lo vamos a hacer corto porque preferí que vivieran la experiencia y no interrumpirlos, así que tenemos solamente 5 minutos para conversar. ¿Ustedes creen que los prestadores de servicio en su país están familiarizados con este tipo de metodología? Tal vez 50-50%. Bueno. Unos sí y otros no. Vieras que depende mucho, digamos, de la persona que esté a cargo del departamento de recolección y tratamiento del operador. Y vamos mucho a lo que nos mencionó la vez pasada, que en el caso que nos mencionó Leonela, que si este tema de la PSS se lo da a una persona X
por agarrar y sacarlo, muchas veces eso frustra a la persona y no lo toma en cuenta. A pesar de otros, que si le damos el tema, ellos sí van a tener muy identificado qué es lo que tienen que trabajar. Entonces nos encontramos de los dos, siento yo. Ciertamente, estoy de acuerdo. Sí, sí. A ver, cuéntanos un poquito, Verónica, en tu caso, ¿estarán familiarizados los prestadores en Chile? Yo creo que sí, sí. Igual nosotros como reguladores usamos algunos mapas de riesgo para identificar para identificar las infraestructuras más vulnerables y focalizar las fiscalizaciones que hacemos durante el año. Porque no alcanzamos a revisarlas todas, entonces tenemos que focalizar cuáles vamos a fiscalizar. Y ahí usamos mapas de riesgo que son parecidos, pero este está más enfocado al riesgo de la salud. De la salud. Entonces vamos a tomarnos 10 minutitos para estirar las piernas y para tomar agua, y nos vemos a las 20 en punto. Bueno, muy bien, ¿se ve la pantalla? ¿Sí? Ok, ¿estamos todos? ¿Señales de vida? Todos. Okay. Señales de vida. Bueno, muy bien. Entonces vamos a continuar con la sesión de hoy. Fíjense que la segunda parte de esta capacitación tiene, de esta sesión, tiene dos partes. Primero vamos a ver el módulo 4, que es justamente el desarrollo e implementación de un plan de mejora incremental, donde vamos a estar justamente viendo cuáles han sido los riesgos más altos y entonces qué mejoras podemos proponer que no necesariamente sean muy costosas. Porque les insisto, pues la Organización Mundial de la Salud nos invita a pensar en qué cambios, qué medidas se pueden implementar que no sean todas del tipo técnico, pero otro tipo de medidas. Después de hacer un pequeño ejercicio, como siempre, vamos a analizar entonces cuáles son las adaptaciones que tendríamos que hacer de la planificación de la seguridad en saneamiento para que sean factibles, para que las podamos llevar a cabo en situaciones como, por ejemplo, en el contexto rural, o por ejemplo, si tenemos prestadores urbanos, pero digamos no con tantas capacidades, ¿ok? Vamos a considerar esas dos cosas, vamos a ver si nos da tiempo, hagamos un esfuerzo y comencemos entonces con esta primera parte que tiene que ver con el módulo 4. El módulo 4 se llama Desarrollo e Implementación de un Plan de Mejora Incremental. Como saben, en el módulo 2 nosotros lo que hacemos es generar una descripción completa del sistema del saneamiento. Y justamente este conocimiento exhaustivo de todas las partes del sistema de saneamiento sirve de apoyo a este proceso de evaluación de riesgos que ustedes llevaron a cabo. Entonces, justamente lo que vamos a hacer ahora es seleccionar nuevas medidas de control u otras mejoras que traten los mayores riesgos en los lugares más eficaces del sistema. Una vez más, cuando miramos nuestro manual de la PSS, lo que nos propone la Organización Mundial de la Salud es considerar las opciones para controlar los riesgos identificados. Y aquí es de verdad una consideración exhaustiva de todo lo que se puede hacer. Y luego, después de hacer un análisis, utilizar esas opciones seleccionadas para desarrollar este plan de mejora incremental, que no sea todo a largo plazo, muy costoso, pero qué medidas pueden ser inmediatas, a corto plazo y a mediano plazo. Y obviamente viene la aplicación de este plan de mejora. El resultado es este plan de mejoras incrementales que debería proteger a todos los grupos de exposición a lo largo de la cadena de servicio. Y esto básicamente nos ayuda a garantizar que los pocos recursos que existen y los esfuerzos que se puedan hacer se dirijan a los riesgos más elevados que tienen mayor urgencia. Entonces, cuando estamos considerando las opciones de mejora en la cadena de saneamiento, tenemos evidentemente las medidas técnicas, ¿no? Las tecnológicas, la infraestructura, pero también tenemos medidas de control gerencial u medidas de control operativo, medidas de cambio de comportamiento y medidas regulatorias.
Y esto es justamente lo que nos invita la OMS, ¿no? No solamente se trata de construir un nuevo alcantarillado, hay otras opciones que debemos considerar y debemos aplicar para asegurarnos que esos patógenos no le entren en el cuerpo a las personas. Entonces empecemos con la opción número 1. Las medidas de control técnico, que le llaman technical measures, ¿no? En el manual en inglés, estas son mejoras tecnológicas, ¿no? Y se refieren a la construcción o renovación de obras de saneamiento, así como el establecimiento de algún tipo de servicio adicional dentro de la cadena de servicios de saneamiento. Algunas opciones son, por ejemplo, la actualización de inodoros o las tecnologías de contención, la reparación de los sistemas existentes, sumar, por ejemplo, estaciones de transferencia de lodos fecales, procesos adicionales de tratamiento o una nueva planta, y un cerco de la planta para la restricción del acceso, ¿no? Y aquí básicamente lo que estamos hablando son de cosas que se pueden tocar, ¿no? Son todos esos sistemas que nos van a permitir gestionar los flujos de excrementos en nuestro sistema de saneamiento. Pero también tenemos evidentemente las medidas de control gerencial u operativo, ¿no? Que se refieren a métodos, procedimientos, rutinas para llevar a cabo una actividad específica dentro de la cadena de servicios de saneamiento. Esto incluye, por ejemplo, el establecimiento de sistemas de apoyo para la gestión, el control de la información, los llamados procedimientos operativos estándares, ¿no? También definen, por ejemplo, cómo se debe llevar a cabo una actividad, cómo se debe organizar una institución para asegurarnos que se pueda llevar a cabo el trabajo. Y evidentemente estos procesos operativos estándar, y no solamente desarrollarlos, sino asegurarnos que estos se conozcan y se sigan, son claves en la prestación del servicio, así también como por ejemplo los sistemas de gestión de información, los sistemas de control de vectores, medidas operativas específicas para la reutilización, restricciones en los cultivos, por ejemplo, los tiempos de retención de las aguas o de los lodos antes de ser reutilizados, etcétera, ¿no? Esto tiene que ver con prácticas. ¿Qué es lo que el personal lleva a cabo para asegurarse que sea un sistema seguro? Luego, evidentemente, tenemos las opciones de medidas de cambio de comportamiento, que, como luego les contaré, la Organización Mundial de la Salud en sus guías tiene toda una sección dedicada justamente a qué se puede hacer para que haya un cambio de comportamiento deseado de los diferentes actores en la cadena de saneamiento, ¿no? En particular, cuando hablamos de medidas de cambio de comportamiento, nos enfocamos sobre todo en los usuarios, ¿no? Por ejemplo, son medidas que se pueden hacer para lograr el cambio de comportamiento, como por ejemplo, abandonar la defecación al aire libre y adoptar instalaciones de saneamiento seguras, pero también tienen que ver cómo garantizamos que haya una remoción periódica del lodo fecal de las instalaciones in situ, por ejemplo. Otro que seguramente ustedes están muy familiarizados con el tema es el tema de conexión de las instalaciones a un sistema de alcantarillado cuando éste está disponible. También, por ejemplo, el pagar por los servicios son los típicos comportamientos deseados. O, por ejemplo, adoptar prácticas seguras en el manejo de aguas residuales o el lodo fecal en la producción y en la venta de alimentos. Entonces, son todas estas medidas de cómo asegurarnos que pues, el individuo también ponga de su parte para que el sistema de saneamiento funcione. Y luego están, evidentemente, todas las opciones de medidas regulatorias que ustedes son más que expertos, ¿no? Y esto, pues, evidentemente va más allá de los estándares de calidad del producto o los estándares de tratamiento del efluente de una planta de tratamiento, pero si consideramos toda la cadena de saneamiento, va desde qué tipos de instalaciones in situ se pueden instalar, con qué normas de planificación y construcción. Esto está evidentemente muy asociado a la legislación de los gobiernos locales, pues en muchos casos todo lo que tiene que ver con la propiedad y la construcción está en sus manos.
las reglamentaciones de las empresas de servicio público. Como saben, en muchos casos estas son las municipalidades quienes tienen el mandato, pero ellas les transfieren a través de un contrato a una empresa, ya sea una empresa pública o una empresa mixta o una empresa privada. Tiene también que ver con las normas de salud ocupacional y seguridad en el trabajo. Esto ya va bien dedicado a los trabajadores, a los operadores del sistema. Las normas de tratamiento, que esto estamos muy familiarizados con los efluentes líquidos y los lodos, y todo lo que tiene que ver con la concesión de licencias. Como hablábamos, en muchos casos, uno de la etapa del saneamiento que no está regulado es el vaciado de las tecnologías in situ, y en muchos casos ni siquiera se conoce cuántos vaciadores o cuántas empresas que hacen el trabajo de vaciar existen, ¿no? Entonces, ¿quién hace esas licencias? ¿Bajo qué regulación? ¿Qué requerimientos se les pide? Etcétera, 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 ¿no? La OMS, o sea, siempre cuando llegamos al tema de medidas regulatorias, existe siempre cierta, digamos, como que reticencia, ¿no? Porque dicen, bueno, cambiar la legislación es muy complicado, pero lo que nos propone la Organización Mundial de la Salud es tratar de ver qué tipo de medidas regulatorias están a nuestro alcance y sobre todo con qué se puede trabajar a nivel local, ¿no? Desde la localidad específica, si existe la oportunidad de colaboraciones con las autoridades locales para asegurarnos que haya medidas que impacten el sistema de saneamiento de esa localidad. ¿Ok? Entonces, lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud es que nosotros tenemos que trabajar con un enfoque de barreras múltiples en la mejora. Es decir, que los sistemas de saneamiento deberían proporcionar más de una barrera contra los diferentes tipos de patógenos, ¿no? Definitivamente debe haber medidas técnicas, debe haber un sistema que funcione, que sea técnicamente bien diseñado, bien operado. Para esto se necesitan medidas de control y gerencial y operativo, un personal que sepa lo que tenga que hacer, un personal que esté capacitado, un personal que esté consciente del riesgo sanitario que implican sus labores. Esto debería venir acompañado con medidas de regulación y evidentemente también medidas de cambio de comportamiento. Todas estas medidas están muy bien descritas y señaladas en estas guías para el saneamiento y la salud de la OMS, de las cuales tanto les he hablado. Y estas las podemos encontrar aquí de primeritas en nuestra biblioteca, también están públicas en la parte pública de la plataforma. Y bueno, y si googlean guías de salud y saneamiento de la OMS, les sale inmediatamente. Esto es parte del trabajo que está llevando a cabo la Organización Mundial de la Salud al darse cuenta que existe, ¿no?, una desconexión entre lo que es el saneamiento y la salud. Y son muchos los gobiernos que a nivel mundial que todavía no han visto el impacto que tiene la falta de saneamiento en la salud pública. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Ellos lo que hicieron fue básicamente hacer un análisis, evaluaron aproximadamente 70, 80 intervenciones de agua y saneamiento y se dieron cuenta que en efecto, como les dije la semana pasada, las intervenciones de saneamiento actualmente no están eliminando esa transmisión de los patógenos a los humanos. Por lo tanto, ellos proponen estas guías que son, digamos, ellos compilan, ¿no? Resumen una serie de evidencias, recomendaciones, consejos, herramientas y recursos con el propósito de promover sistemas y prácticas de saneamiento que fomenten realmente o resguarden la salud de la población. ¿Ok? Estas guías son muy valiosas. Están en castellano desde hace aproximadamente un par de años. Y ustedes verán que las guías se dividen. Bueno, tenemos una introducción, tenemos recomendaciones y acciones de buenas prácticas, muy recomendables, son 4 páginas, el capítulo 2, vale la pena leérselo.
y luego comienzan uno a uno con justamente proponiendo medidas de mejora para los sistemas de saneamiento. El capítulo 3 es un compendio de tecnologías, de cómo se deben hacer las cosas para proteger la salud. Incluyen, aquí se les pongo, ¿no? Tanto medidas técnicas como medidas gerenciales y de operación. El capítulo número 4 está bien completo mencionando por sobre todo qué se puede regular de los sistemas de saneamiento. Te hacen una pasada, sí es bastante rápida, pero contiene la cadena de saneamiento completa, indicando qué tipo de medida regulatoria existen para cada uno de los pasos del sistema de saneamiento. Y el capítulo 5 contiene toda una metodología justamente en lo que es las medidas de cambio de comportamiento. Entonces verán que el capítulo 3, 4 y 5 resultan súper valiosos a la hora de pensar qué medidas se pueden colocar, se pueden instalar, podemos pensar a la hora de intentar mejorar los sistemas de saneamiento. Fíjense que cuando uno hace este análisis y de verdad se vuelve loco con la lluvia de ideas, te pueden salir, bueno, 5, 10, 15, 20 opciones de mejora. Sin embargo, evidentemente no se va a poder aplicar todo, por lo cual hay que considerar o hay que evaluar qué opciones de mejora nos sirve a nosotros, dependiendo de las condiciones de nuestra localidad. Y justamente lo que nos dice la OMS es que pensemos en el potencial para realmente mejorar los controles existentes, el costo en relación a la eficacia técnica, la aceptación por parte de los trabajadores o los grupos de exposición y la fiabilidad, la responsabilidad, ¿no?, de la gestión de la nueva medida, quién lo va a llevar a cabo, el grado en que la medida de control proporcionará beneficios bajo cambios previstos en el clima y la posibilidad de que la medida de control falle si el clima cambia de forma inesperada. Entonces, lo que nos pide la OMS o lo que nos sugiere es que para cada uno de estos eventos peligrosos con mayor riesgo, le hagamos una evaluación concienzuda, ¿no?, de todas las opciones, cuál sería su eficacia, cuál sería el nivel de recursos, cuál sería la eficacia en los escenarios de cambio climático, se haga una discusión, bueno, esto es probable, esto no es probable, y se decida entonces cuál es la prioridad para el plan de mejora. Aquí yo les tengo un ejemplo que lo encuentran evidentemente en el PDF que les hemos guardado, donde tenemos todas las opciones. Por ejemplo, para el paso de la cadena, disposición de lodos fecales en los desagües abiertos, descripción del evento peligroso, ingestión tras contacto con lodos fecales vertidos sin tratamiento de desagües abiertos con un grupo de exposición de 50,000 personas. Ok, entonces, ¿qué opciones tenemos? Bueno, podemos expedir un nuevo decreto para la gestión de los lodos fecales, se puede hacer una licencia, primero identificarlos, numerarlos y autorizarlos a estos proveedores de servicio de vaciado, emitir un reglamento para llevar todos los lodos fecales a la PETAR existente, hacer una asociación de operadores, formar estos operadores, tener, por ejemplo, un sistema de GPS para controlar los operadores de los camiones, reforzar las autoridades encargadas de velar por el cumplimiento de la ley y construir una planta de tratamiento de lodos. Entonces allí ven que se trata justamente de muchas opciones, varias opciones, hacer un listado, vamos, interminable de opciones, y luego estas opciones evaluarlas según su eficacia, los niveles de recursos, cualquiera sean los criterios que permitan al equipo del PSS decidir, ¿no?, qué se va a hacer a plazo inmediato, plazo corto, a plazo medio, a plazo largo. ¿Ok? Entonces, una vez más, la Organización Mundial de la Salud nos habla del plan de mejora incremental. Es decir, no se va a poder hacer todo en un día.
no se va a poder hacer todo en un año. Hay que asegurarnos de que nosotros nos enfoquemos o prioricemos aquellos riesgos, aquellos peligros que tienen mayores riesgos. Es decir, aquellos que nos salieron rojos, rojitos, ¿no? El riesgo muy alto. Hay que asegurar que hay que identificar la institución y la persona que asume cada acción contemplada. Ellos siempre, o sea, la Organización Mundial de la Salud siempre habla, vamos a enfocarnos en lo que llamamos las low hanging apples, o sea, aquello que sea lo más accesible, lo que se puede hacer de forma provisional, hasta que se dispongan de fondos suficientes para opciones más costosas. Yo, por ejemplo, tengo trabajando en Erbil, en Irak, desde hace como 7 años. Y desde hace 7 años tengo escuchando que ya va a llegar la planta de tratamiento. Ya va a llegar. Ellos tienen desde hace 20 años esperando, desde que se fue Saddam, están esperando ellos que vengan los japoneses a ponerle la planta de tratamiento. Y cada vez que nos reunimos a hablar de la gestión de los lodos fecales, me dicen, pero Leonela, ya viene la planta de tratamiento. Y digo, ajá, ¿dónde está la planta de tratamiento? No, ya viene. Entonces, eso es justamente lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Vale, muy bien, llegará. Pero mientras tanto, ¿qué hacemos con las toneladas y toneladas y toneladas de caca que se están sacando de los pozos sépticos y se están echando a los desagües, ¿no? Y bueno, además nos dicen que nos aseguramos, obviamente, de que haya procesos de gestión adaptables, ¿no? Que respondan a condiciones emergentes e imprevistas, por ejemplo, con los peligros relacionados al clima. Y una vez que nosotros hagamos esta evaluación, entonces tendremos un plan incremental en las que veremos, por ejemplo, que cada medida de control con su respectivo costo, con su respectiva fuente de financiación y con su respectiva organización líder, se puedan ubicar en una, eso se llama un Gantt chart, que es ¿cómo se llama? Programa. Este Una programa, esta planilla, carta Gantt. programa, exacto, la carta Gantt, que nos permita ubicarnos qué se hace primero, qué se hace después, teniendo obviamente una línea temporal que sea viable, ¿no? Y así veremos que hay cosas que se pueden hacer en 1 o 2 meses, mientras que habrá cosas o actividades o medidas de control que requieran un poquito más de tiempo. Pero justamente esto es, como quien dice, el producto final, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer. Vamos a atacar entonces los riesgos mayores y nos vamos a asegurar de tener una combinación, como nosotros siempre decimos, de hardware con software, con medidas justamente humanas. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? Bueno, entonces, fíjense que les vamos a invitar a que trabajemos y abramos las guías del saneamiento y la salud. Para esto les pedimos que por favor descarguen las guías y las tengan guardaditas, porque la verdad que sí vale la pena trabajar con ellas, además traducidas al castellano, que esto yo me enteré en mayo. Y aquí verán lo que les estaba comentando, ¿no? Que ahí tenemos la introducción, las recomendaciones que son, vamos, nada, esto se lee en el café. El capítulo 3 tiene para todas las etapas de saneamiento, inodoro, contención, transferencia, tratamiento y disposición. Tienen guías técnicas, además guías, recomendaciones de tipo gerencial y de operación. El capítulo 4 nos habla justamente sobre la regulación, 4.4 está bien interesante, y el capítulo 5 nos habla sobre el cambio de comportamiento en el saneamiento. Entonces, lo que les proponemos es que vayamos a nuestra biblioteca, descarguemos el impreso 2, que una vez más va a ser Newtown. Ahí vamos a escoger una etapa de la cadena, es decir, nos vamos aquí, ustedes decidan si es un sistema sin conexión o con conexión, escogen entonces el nombre del evento peligroso y revisando las guías de saneamiento y salud de la OMS, señalar aquí tal cual, opciones de medida de control
no vamos a tener mucho tiempo, así que quizás listemos unas 3, 4 y luego hagamos esta evaluación de cuál sería la eficacia, el nivel de recursos y la prioridad. Sería de inmediato, de corto a medio plazo o largo plazo. ¿Ok? Muy bien, ¿cómo le fue? ¿Encontraron algo de información en la guía? Sí. Sí, y tal vez Bien. quedamos a medias discutiendo. Bueno, muy bien. Lo importante sobre todo es saber cómo guiar, ¿no? Cómo guiar a los prestadores. Seguramente también se van a llegar a decir, no, pero lo que necesitamos es un mega alcantarillado. Pero ya va, hay otras opciones. Entonces, justamente esa es la idea, ¿no? Asegurarnos que el módulo 4 no sea, o sea, la selección de las medidas de control no sea exclusivamente aspectos técnicos, sino ver qué otras medidas se pueden hacer para asegurarnos que el sistema existente sea gestionado de forma segura. ¿Algún otro comentario con respecto a las guías? De momento estamos listos, dijo, pero igual si son como muy, o sea, veo que tienen mucha información y tal vez al operador, no sé hasta qué punto, digamos, se le va a hacer como cansado de sentarse a desmenuzar o extraerlo a las ideas más importantes, que hasta cierto punto uno como regulador podría también tomar la iniciativa para fines regulatorios de conocer la guía a fondo, inclusive extraer información necesaria para modificar reglamentos internos o disposiciones que emite uno, digamos, a los entes prestadores. Tal vez eso les facilite un poco, digamos, la aceptación de la guía. Sí, sí, es muy densa ella, muy densa. Yo recuerdo que a mí me la dieron para que hiciera un plan estratégico de capacitación con ella y yo duré como 5 días leyéndola. Y digo, ya va, tenemos un problema didáctico. Pero una vez que uno va, se da cuenta que, o sea, va y la lee, se da cuenta que hay información muy válida que puede ser de muchísima ayuda. Fíjense que Germán nos comentaba algo, ¿no? Cómo extraer de la guía para asegurarnos de tener la información que ellos requieren, cómo, para que no se agoten. Y justamente el ejercicio que quiero hacer con ustedes ahora trata justamente de qué vamos a hacer, ¿no? ¿Qué haríamos nosotros con los prestadores urbanos que más bien son chicos o con poca capacidad, o el caso de los prestadores rurales, ¿no? Que en muchos casos son son juntas de agua o consejos vecinales, ¿no? Entonces, justamente este análisis fue un requerimiento de Patricia Segurado de la OMS, que me pidió 2 o 3 veces, Leonela, da un espacio para que los compañeros de los entes reguladores de América Latina piensen qué adaptación requeriría o qué apoyo adicional requeriría los pequeños prestadores o los prestadores comunales rurales para poder aplicar la PSS, ¿no? Entonces estuve dándole varias vueltas y pensando cómo podríamos hacer un ejercicio como este. Entonces, una vez más, decidí hacer una matriz en la cual les permita a ustedes analizar de forma estructurada, ¿no? Si una metodología tan digamos, completa como la PSS se fuese a aplicar con un pequeño prestador urbano o con un prestador rural, primero, ¿qué fortalezas y debilidades tiene este tipo de prestador, ¿no? ¿Qué oportunidad podría presentar esa PSS para ese prestador? Y luego, ¿qué tipo de simplificaciones, qué tipo de apoyo se le debería dar a ese prestador? Entonces, este último ejercicio es justamente para comenzar a pensar, ¿no? Luego de ustedes haber vivido en las últimas 2 sesiones lo que significa implementar la PSS, ponerse en los zapatos, ¿no?, de un pequeño regulador, ver qué tipo de fortalezas pudiera tener, perdón, un pequeño prestador, qué oportunidad le puede ofrecer la PSS
Y luego, dependiendo sea el caso, esta es como que la metodología completa, ¿no? ¿Qué adaptación se podría hacer y qué apoyo el regulador podría darle a este tipo de prestador, quizás con un número de debilidades significativas a la hora de implementar un sistema de evaluación de riesgos a la salud? Entonces, mi propuesta es, una vez más, dividirlos en grupos para que un grupo quizás estudie al pequeño prestador urbano y otro grupo piense en un prestador comunal rural, ¿no? Y luego, justamente, no tener que hacer un FODA extenso, sino sencillamente pensar en una fortaleza o una debilidad clave que guíe esta adaptación o este tipo de apoyo que el regulador podría prestar en lo que son las diferentes fases claves para poder hacer una evaluación de riesgo y generar un plan incremental que sea activable, ¿no? Para ellos. Unos 18 minutos, porque de todas maneras las discusiones, los resultados de esta discusión los vamos a hablar como repaso de la próxima clase, ¿ok? Entonces hacemos estos dos grupos y yo voy con Paula y con Jorge para servirles de anotadora, ¿ok? Bueno, vamos. Manos a las obras. ¿Cómo les fue? Poquito. No completamos todo, nos faltó Nosotros tampoco, pero fíjate que hasta los dos primeros puntos. se nos ocurrieron ideas buenas. Paula, Jorge y yo estuvimos conversando, ¿no? De cómo hacer adaptaciones. En todo caso, mañana mañana es con los de África. Con ustedes el jueves. El jueves vamos a tener tiempito para justamente hablar sobre esto que acabamos de discutir, ¿no? Cómo asegurarnos de simplificarle la vida y cómo podríamos apoyar grandes masas de miles de operadores y cómo aseguramos en inglés se llama streamline, la PSS en unas condiciones tan atomizadas como las nuestras, ¿ok? A ver, vuelvo a la PowerPoint, rapidito. Entonces, les comentaba, ¿no? Que vamos a hacer la próxima clase, vamos a conversar un poco sobre esto. De todas maneras, les pido que si tienen tiempito, de que sigan analizando y pensando cómo se puede adaptar, qué apoyo podemos dar a los regulados pequeñitos, comunales, rurales, y intercambiaremos esas ideas la próxima sesión, ¿no? Entonces, jóvenes, tenemos 3 minutitos, pero importante, ¿qué hicimos hoy? Bueno, hicimos una evaluación de riesgo nosotros para Newtown y nos dimos cuenta de cómo hacer ese módulo 3 de identificación de eventos peligrosos, evaluación de las medidas de control y los riesgos de exposición. Además, tuvimos oportunidad de revisar las guías de la OMS, nos dimos cuenta que es muy densa y que quizás allí justamente es donde podemos apoyar extrayendo información clave que les permita a nuestros regulados pensar en opciones de mejora que van más allá del aspecto técnico y pensar en otras opciones de mejora. Y analizamos también a estos pequeños prestadores comunales, rurales, en cómo podríamos hacer en la vida a ellos más fácil y cómo podríamos apoyarlos para que justamente también ellos aseguren que los sistemas de saneamiento de sus localidades no pongan en riesgo la salud del resto o de la población, ¿vale? Entonces, obviamente, como saben, trabajaremos con nuestro plan de acción, que yo espero que ya a estas alturas ya lo tengan guardado, ya lo estén utilizando como su base de datos. Y esta vez lo que les vamos a pedir es que trabajemos con el 2.2, es decir, ahí básicamente, después de conocer los módulos 3 y el módulo 4, seguir analizando esos requisitos para desarrollar e implementar los planes de seguridad y saneamiento en su país, ¿no? Entonces,
¿qué se necesita? ¿No? La primera pregunta del 2.2 es justamente, ¿qué se necesita para ser capaz de realizar una evaluación de riesgos para la salud? ¿Qué conocimientos, habilidades, aptitudes requiere un prestador, ¿no? Para llevar a cabo esta evaluación? Y luego analizar un poco, ¿no? ¿Cuál es el nivel? ¿Cuál es el nivel de mis prestadores? Y si es una prioridad, una vez más, si es una prioridad para ustedes, centrarse en la creación de esas capacidades, y si no es su mandato, entonces ¿de quién es? ¿Quién es justamente la institución que apoya técnicamente en la creación de capacidades en los operadores del país, ¿no? De la misma manera, ¿qué conocimientos se requieren para desarrollar un plan de mejora incremental? Si es prioridad para ustedes, si forma parte del mandato de ustedes, construir esas habilidades. Y si no, ¿quién se encarga? ¿Con quién hay que hablar? ¿A quién hay que exhortarle a justamente preparar, digamos, una capacitación que les sirva a ellos analizar sus sistemas de saneamiento desde el punto de vista de la salud y proponer mejoras del sistema? Y evidentemente no solamente es desarrollar un Word, la idea es implementar esos planes de mejora, qué capacidades existe y si está dentro de sus prioridades como reguladores, construir esas capacidades, y si no, ¿a quién le toca eso? ¿No? Porque al final estamos hablando que se trata de hacer las cosas bien, finalmente. ¿Ok? Entonces, está claro lo que vamos a hacer. Yo insisto, ¿no?, que el Word es el mismo que ustedes ya deben tener guardados dentro de sus computadoras, y estamos hablando justamente de seguir trabajando. Ahora vamos con la sección 2.2, ¿no? Esto no les va a tomar más de 10 minutos. Es sencillamente analizar ustedes mismos, ¿es mi prioridad, no es mi prioridad? ¿Con quién hay que hablar? ¿Quién construye capacidades de operadores en mi país? Y si vale la pena ponerse en contacto con ellos para asegurarnos que los sistemas de saneamiento en efecto protejan la salud de los pobladores. ¿Está claro? ¿Sí? Es un cortito análisis de la situación del sector en sus países. Bueno, la próxima vez que nos veamos, que será el jueves, vamos a pasar entonces a lo que tiene que ver con el monitoreo de las medidas de control y el último paso de la planificación de la seguridad del saneamiento, que es justamente la revisión de los planes y los programas de apoyo. Todo esto con la mira de analizar como reguladores cómo utilizaríamos nosotros los PSS como una herramienta de regulación, ¿no? Desde el punto de vista de nosotros como reguladores. ¿Ok? Bueno, amigos, muchísimas gracias por estar aquí. Fue un placer verles una vez más. Nosotros esperamos que estén disfrutando esta oportunidad de estas 2 horas y media, martes y jueves, por estas 2 semanas. Y nada, seguimos conversando el próximo jueves acerca de qué podemos adaptar para hacer la vida fácil a los pequeñitos. ¿Ok? Bueno, jóvenes, sin más preámbulos, los dejamos continuar con sus labores del día y nos vemos el jueves sin falta.